La eliminación de la tenencia vehicular es un engaño a la población, porque la tenencia ya fue eliminada. Primero, desde el 21 de diciembre de 2007, cuando el gobierno federal, Felipe Calderón, emitió el decreto de derogación para que se fuera facultad de los gobiernos de los estados. Segundo, en un segundo decreto del 25 de junio del 2010, cuando se estableció el programa de estímulos fiscales para que se eliminara la tenencia de los vehículos que costaran menos de 175,000 pesos. Tercero, el 25 de febrero de este año, es una nota de Televisa, Enrique Peña Nieto derogó la tenencia en el Estado de México. Y paradojas de la vida, se le olvida al candidato del PRI que él en la discusión de la Ley de Ingresos del Estado de México en el 2009 votó en contra de la eliminación de la tenencia vehicular, con un agravante adicional que vale la pena retomar. Hubo créditos durante el gobierno de Arturo Montiel por más de 500 millones de pesos otorgados por Banorte, donde establecieron en garantía el 100% del impuesto sobre nómina y el 100% de la tenencia vehicular estatal y federal, lo cual contradice estas medidas de eliminación, porque ahora no tienen respaldo para sostener estos créditos a 15 años por 500 millones de pesos. Antes de ir con Luis Felipe Raúl, ¿algo para los señores directores? Claro que sí. Alejandro, te invito a que revises muy bien el decreto que refieres de 2007, porque en los artículos transitorios se establece claramente que efectivamente la tenencia de uso vehicular a nivel federal desaparece a partir del próximo año 2012, pero es facultad de los estados cobrar o no eso que se conoce como tenencia de uso vehicular federal. Y también hoy día los estados tienen la potestad de cobrar la tenencia de uso vehicular estatal, es decir, de aquellos vehículos con más de 10 años. Así es que es facultad de los estados y lo van a ver, Joaquín, respetable audiencia, que a partir del próximo año habrá estados que van a conservar esta tenencia. En el Estado de México no vamos a cobrar la tenencia de uso vehicular, estaré en mi facultad como gobernador no cobrarla. Yo digo que para efectos prácticos, el tema de la liquidación de la tenencia vehicular es un hecho y ya no tiene por qué ser un tema de campaña, ni un tema de promesa de campaña, ni acreditársele a ningún partido. Acción Nacional la propuso hace 2 años en la Cámara de Diputados local, la rechazaron los diputados del PRI, como aquí se acaba de mencionar, y efectivamente esto es un hecho, está dado, de manera es que el ciudadano no se debe dejar engañar quién va a quitar la tenencia o no. Es un hecho y se va a hacer en el Estado de México y sea quien sea el gobernador, ahí va a estar eso ya dado, está concedido de antemano. Por lo demás, me parece muy importante insistir que si queremos detonar el crecimiento económico, tenemos que reforzar las regiones. En las regiones del Estado de México hay una gran riqueza que han sido abandonadas por los malos gobiernos, porque no hay apoyos para los proyectos productivos de las regiones y hay que trabajar también en lo local para estar fuertes en lo global. Bien, tiempo, pasamos al siguiente tema, que es quizá el más exigido, el más sentido por los mexicanos, que es el de la seguridad en su expresión de inseguridad. Le corresponde a Alejandro Encinas. Adelante. 1 o 2 minutos. 2 minutos y luego réplica 1 y 1 y contrarréplica. Evidentemente el tema central es la seguridad y la procuración de justicia ligados al combate a la corrupción y a la impunidad. En materia de seguridad pública tiene que haber un rediseño profundo de todas las instituciones policíacas, en donde el primer paso es desaparecer a la Agencia de Seguridad del Estado, que hoy depende de la Secretaría de Gobierno para crear una Secretaría de Seguridad Pública. Este es un paso muy importante para separar a la institución encargada de garantizar la seguridad pública de la dependencia que se encarga de hacer política. Yo creo que los cuerpos policíacos no deben de continuarse manteniendo como instancias de represión y de control político y deben orientarse fundamentalmente a la prevención del delito y al combate a la delincuencia organizada. Y por supuesto, el tema central de la eliminación de la corrupción no solamente corresponde a los cuerpos policíacos, hay que erradicarle de todas las estructuras del gobierno. Y la estructura de gobierno del Estado de México es una estructura perfectamente vertical y centralizada, donde lo que sucede en la mordida de la gente de tránsito en la izquierda no es del desconocimiento de la más alta autoridad en el Estado. Para romper los eslabones de la cadena de corrupción en la entidad, evidentemente tiene que limpiarse las escaleras de arriba para abajo. Tenemos que garantizar también la buena procuración de justicia.
Hay que garantizar la autonomía tanto del procurador, del Ministerio Público y someter a una fiscalización muy estricta a los jueces. Y la mejor forma de acabar con la impunidad es fortalecer instituciones que sirvan a la gente, porque las que no sirven para nada. Y yo sintetizaría en materia de procuración de justicia en una sola frase lo que vamos a hacer en nuestro gobierno. Vamos a hacerle justicia por Lete. Que ninguna niña indefensa, que ninguna mujer golpeada, que ningún ciudadano vulnerado en sus derechos quede en indefensión, porque la autoridad tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y la vida digna que se merecen los mexiquenses. Luis Felipe, un minuto, no sé si era réplica, pero vamos, te toca. Para garantizar la seguridad y recobrar la seguridad en el Estado de México necesitamos actuar en 4 vertientes también. Primero, la limpieza de las policías a través del control de confianza, para que garanticemos que estarán del lado de los ciudadanos y no del lado de los delincuentes, como hasta ahora ha estado sucediendo y que es la queja generalizada en el Estado. 2, tenemos que limpiar la policía a través de los controles de confianza, dignificar a los policías pagándoles bien, dándoles sus seguros, sus becas para sus hijos, las casa habitación y además también las pensiones para sus familias. Tercera medida, seguridad en el transporte. Hay que atender con rigurosa rapidez la situación de inseguridad en el transporte con botones de emergencia y con una acción rápida por parte de la autoridad y de los policías. Y cuarto, vamos a crear el Observatorio Ciudadano para que el ciudadano vigile a la autoridad y a los policías de que estamos cumpliendo con los propósitos, con las metas y sobre todo con los resultados que están esperando de que hagamos esta limpia y esta recuperación de la seguridad en el Estado. Gracias. Erubiel Ávila. Con mucho gusto. El tema de la seguridad pública... Aquí sí supongo de réplica, Alejandro Encina. ¿Puedo desarrollar el tema? Claro. Perfecto, muchas gracias. En materia de seguridad pública debemos combatir el problema en forma integral, en forma coordinada, los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, en el caso del robo de vehículos, que es un problema real en el Estado de México y en todo el país, es necesaria la coordinación. Muchas veces se le atribuye al fuero común el robo de vehículos, pero lo que se omite decir es que la delincuencia organizada hace uso de esos vehículos robados para delinquir o inclusive son llevados a otros lugares del mundo esos vehículos. Así es que es necesario que cada uno asuma su responsabilidad. Por eso voy a convocar a un acuerdo de unidad, de coordinación, para que todas las instancias asuman su responsabilidad con metas específicas, con acciones concretas, con fechas y que la ciudadanía, desde luego, tenga conocimiento de lo que están haciendo sus autoridades. Unidos le podemos ganar la batalla a la delincuencia. 30 segundos. 30 segundos de réplica. Retomando la discusión que tuvimos en el debate anterior, donde hubo respuesta del gobierno del Estado desautorizando incluso las cifras delictivas que señalé en la problemática del Estado. Hoy traigo otras, a estas a ver si les creen. Esta es la revista The Economist, que hace una comparación de cuál ha sido el resultado del combate a la política de inseguridad en el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal. Esta franja es la franja de comisión de delitos en el Distrito Federal. La de en medio, la más oscura, es el crecimiento de delitos y de homicidios vinculados al crimen organizado en el Estado de México. Yo nada más destaco, el punto de partida es 2006, el más bajo, cuando yo fui el jefe de gobierno del Distrito Federal. Bien. ¿Alguna réplica a esto? Sí, claro. Pero Luis Felipe y luego el gobierno. Bueno, primero, esto de la coordinación y del acuerdo de unidad me parece una bonita frase, pero lo primero que se tiene que hacer es cumplir la parte que le toca a uno. Y si las otras instancias de trabajo de gobierno federal lo está haciendo, lo que tenemos es que cumplir en el Estado y tenemos que certificar a los policías. Es verdaderamente irritante que habiéndose comprometido desde 2008 los jefes policíacos, secretario de gobierno, procurador, subprocurador, a certificarse, no se hayan certificado las cabezas de la policía del Estado de México y no hayan certificado más que a 1 de cada 5 policías. Hay que cumplir lo que se dijo y, por supuesto, esperar la coordinación con los demás entidades de gobierno. Ávila. Aprovecho estos segundos para transmitir una inquietud de la ciudadanía que estoy saludando, que estoy escuchando en toda la campaña. Y es un anuncio importante y qué bueno que tú seas testigo, Joaquín, de este anuncio. El primer día de mi gobierno habré de presentar una iniciativa ante el Congreso local para que se establezca formalmente la cadena perpetua en contra de violadores,
en contra de pederastas, en contra de feminicidas y en contra de secuestradores. La gente quiere penas más severas para los delincuentes y yo voy a atender esa petición. Bien, pasamos al tema. ¿Puedo hacer una contrarréplica de la contrarréplica como habíamos quedado? Adelante y adelante. Sí, porque miren, la ruta para resolver los problemas de la inseguridad no es el endurecimiento. Yo sé que Rubiel es partidario de hecho. Desde que era diputado y quería criminalizar a los jóvenes y presentó una iniciativa para reducir la edad penal a los 16 años. Esa no es la ruta. Se requiere que el gobierno del Estado tipifique bien el tipo de delito, el tipo de bandas que están actuando en la entidad y corrompan los eslabones de la cadena en delitos del fuero común que permiten la reproducción del crimen organizado. Es un asunto de coordinación, pero fundamentalmente de eficacia para combatir el asalto a casa habitación, el robo a transportista, que es lo que permite la reproducción de la delincuencia organizada. Luis Felipe. Bueno, a mí me parece que es fundamental que para lograr efectos en la limpieza de la policía y en la seguridad que los ciudadanos están esperando, lo primero es quitar la corrupción en el Estado. Si no, nada de lo que se proponga, así sean delitos nuevos, endurecimientos, lo único que se va a hacer es un Estado represivo. Lo primero que tiene que haber es limpieza, honradez y cero corrupción en el Estado, porque si no, pues tendremos ministerios públicos corruptos que lo único que van a hacer es meter a muchos inocentes a la cárcel. Los últimos 30 segundos. Sí, Alejandro, yo te exhorto para que no digas verdades a medias o mentiras completas, o que des datos certeros. Acuérdate que en el DF, cuando fuiste jefe de gobierno, era ya desde entonces la entidad en donde más delitos sexuales se cometían y no se frenó ese problema. Y desde luego hay que trabajar en equipo, más que echarnos culpas y sacar datos estadísticos. Yo también traigo datos estadísticos, pero lo importante es que nos pongamos a trabajar y que unidos realmente le demos la batalla a la delincuencia. Así no vamos a avanzar a ninguna parte. 30 segundos. No, yo creo que lamentablemente en estos dimes y diretes también se dicen falsedades. La entidad que más violencia tiene contra la mujer es el Estado de México. 930 feminicidios en los últimos 5 años y la negativa del gobierno a hacer una declaratoria de feminicidio para enfrentar el problema. Los mayores niveles de violencia intrafamiliar, en donde lamentablemente la mitad de las mujeres asesinadas han sido asesinadas por sus parejas. Solamente en los últimos 5 años en el Estado, 5,000 violaciones reportadas. El principal problema en el Estado en materia de delitos de indefensión lo enfrentan hoy las mujeres de la entidad. Sí, vale la pena 30 y pasamos al otro tema. Referir, Joaquín, que un solo caso que fuera de una mujer afectada, una mujer que pierda la vida, es un tema que nos debe apenar desde luego. Pero tampoco es correcto, Alejandro, que no diga las cifras que formalmente deben ser. Mira, por cada 100,000 habitantes el Estado de México ocupa el 11º lugar. Un lugar de todas formas que no lo podemos permitir. Hay que trabajar en equipo, hay que combatir este problema. Hoy se creó una subprocuraduría especial que ya está dando resultados en este tema y como gobernador voy a combatir el tema. Y además, por eso estoy proponiendo la cadena perpetua en contra de feminicidas. Bien. Les podría decir que hay estudios de organismos civiles que estudian la percepción de delincuencia en el país y las cifras o las gráficas que enseña Alejandro pues no corresponden a la percepción que tienen los ciudadanos, porque realmente se percibe también que el Distrito Federal es una ciudad muy difícil de vivir y con alto grado de delincuencia, no es segura en la percepción del ciudadano, de manera que tampoco hay mucho de qué presumir del lado del DF. Por desgracia, tanto Estado de México como el DF comparten muchos primeros lugares en situaciones muy negativas para los ciudadanos. Bien, ya empezó hace un momento, Erubiel Ávila puso el primer tema, Alejandro Encinas el segundo, le corresponde a Luis Felipe Bravo Mena 2 minutos para el tercero. Política y gobierno, ¿les parece? Muy bien. Política y gobierno. Mi principal acción en materia de política y buen gobierno es el combate a la corrupción, erradicar la corrupción. Es una necesidad urgente limpiar la vida pública en el Estado. Y para esto vamos a hacer 2 cosas. Primero, el compromiso absoluto personal del gobernador contra la corrupción. Yo voy a poner una oficina de denuncia ciudadana para recibir directamente, al lado del despacho del gobernador, la denuncia de los ciudadanos en donde se esté produciendo un acto de corrupción, atenderla de inmediato y, si se comprueba, cero tolerancia a la corrupción. Si el gobernador no manda la señal de que está personalmente comprometido con esta lucha, todo lo demás
será vano y se volverá a suceder lo mismo que está sucediendo en el Estado de México. Lo segundo en materia de buen gobierno es la reestructuración integral del sistema de transporte.